Buenos días. La Facultad de Ciencias Sociales Humanas, el Instituto de Estudios Regionales y el Grupo de Investigación Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales les da la más cordial bienvenida al tercer seminario RERSA, Avances y Resultados de Investigación, un homenaje al profesor Robert Dobler. Le agradecemos a cada una de las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Antes de iniciar, vamos a escuchar el himno de la Universidad de Antioquia. En el tercer seminario RERSA, se presentarán los avances y resultados de los proyectos y las metodologías desarrolladas por los y las investigadoras adscritas al grupo RERSA y de los y las estudiantes en formación y del pregrado y el posgrado. Invitamos a la profesora Claudia Puerta Silva, coordinadora del grupo RERSA, quien nos dará un saludo de bienvenida. Adelante, profesora. Hola, buenos días, me alegra mucho verles aquí. Esperamos que a medida que vaya avanzando el día podamos aprender mucho de estas presentaciones que vamos a hacer el día de hoy. Como decía Nelson, esta es la tercera versión de nuestro seminario de presentación de avances y resultados del Grupo de Investigación Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales, un grupo que cuenta ya con una trayectoria de más de 20 años, en la cual hemos avanzado en reflexiones críticas acerca del desarrollo, del bienestar, de los conflictos ambientales, de las iniciativas locales que tienen tantas poblaciones y sociedades de nuestro país y del mundo para alcanzar formas y modos de vida dignas, en ese acompañamiento que hemos hecho a diferentes comunidades y colectivos para llevar a cabo sus iniciativas políticas y reivindicaciones, y también con una motivación muy grande de contribuir a los campos de conocimiento desde múltiples disciplinas y desde un diálogo no siempre fácil, pero siempre bastante enriquecedor para todos quienes participamos en ese diálogo alrededor de las diferentes formas de abordar los problemas ligados al logro de condiciones dignas de vida para las sociedades en las cuales vivimos y con las cuales también interactuamos. En este seminario entonces hacemos una presentación de los avances y resultados de los diferentes proyectos que desarrollan los integrantes y las integrantes del grupo. Como Nelson dijo, del grupo hacemos parte tanto profesores y profesionales con trayectoria en investigación como también estudiantes en formación, tanto de pregrado como de posgrado, diferentes pregrados de la universidad y de posgrados de la universidad, maestrías y doctorados. Entonces vamos a escuchar los avances y resultados de nuestros integrantes que están o en algún nivel de avance de sus proyectos de investigación para obtener algún grado, o de investigadores que están avanzando o que presentan ya los resultados de proyectos de investigación en las líneas que tiene el grupo de investigación. Entonces les doy la bienvenida, estoy muy contenta de que este seminario lo podamos hacer este año en honor a Robert. Hablaremos de él un poquito más adelante, del legado que nos deja a cada uno y a cada una de nosotras.
su paso por esta universidad y por nuestras vidas. Pero pues van a haber mucha lágrima porque todavía entristece un poco hablar de él y recordarlo, pero también mucha alegría y mucho agradecimiento porque nos deja muchos aprendizajes y muchos retos a quienes quedamos todavía aquí en este mundo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas y bueno, que disfruten y que aprendamos mucho. Esperamos tener una conversación fluida y bien dinámica durante el día. Gracias. Gracias, profesora, por sus palabras. Daremos inicio con un bloque de ponencias, cada una de 20 minutos. Al final de cada bloque tendremos 10 minutos para preguntas del público, así como un receso a las 9:40 de la mañana, como ya varios de pronto ya lo han visto en la programación. Entonces les deseamos que esta jornada sea enriquecedora y de muchos aprendizajes para todos y todas. Ya sin más preámbulos, iniciamos este encuentro con la ponencia Análisis de la Pobreza, usando algoritmos de Machine Learning. ¿Sí lo dije bien, Google? Sí. Sí, Google ahorita me va a regañar, yo sé que me va a regañar, pues no importa. Con el profesor Gubernay Muñetón, adelante, profesor, quien además es egresado de la maestría en estudios socioespaciales. Bueno, buenos días. Agradezco mucho pues poder estar aquí para contarles sobre los avances en investigación. Al respecto, como es un homenaje al profesor Robert, recuerdo mucho el tema, al menos lo que voy a presentar pues tiene una relación muy profunda con el profesor Robert, porque cuando conversábamos ahí tomando tinto, siempre me decía, tenemos que juntarnos más con ingeniería, tenemos que organizar estas metodologías desde la ingeniería para que el grupo se fortalezca más, tenemos que conectar un poco lo que estaban haciendo allá de análisis de sistema, de Big Data, de análisis de inteligencia artificial. Entonces era muy ávido con aprender muchas de esas metodologías y decía, yo no las desarrollo, pero yo sé de qué se tratan y las podemos juntar acá con lo que estamos haciendo en antropología, lo que se está haciendo en el grupo. Entonces esto es como un primer intento para empezar a juntar algunos de los tipos metodológicos, pero más desde el lado de la ingeniería. Ahorita estoy haciendo el doctorado en ingeniería electrónica y computacional, entonces llevo un año solamente, bueno, no he cumplido el año todavía, pero la idea es traer muchos de los problemas del Instituto de Estudios Regionales o también del Grupo REXA a ver cómo lo vemos desde los lentes de los ingenieros. Pero ha sido pues complicado también estar en esa perspectiva desde ciencias sociales, ingeniería, no ha sido fácil. Entonces yo les voy a presentar un poco lo que tengo en avances de la propuesta de investigación y con algunos ya resultados pequeños, pero de exploración de datos específicos. Entonces vamos a conectarnos con un tema clave sobre el Machine Learning, pero el Machine Learning asociado a una área específica que es el procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural, que es Natural Language Processing, es tratar de utilizar algoritmos computacionales para entender el lenguaje humano. Entonces esos algoritmos, el lenguaje humano en diferentes formas. Puedes tomar fotografías, puedes trabajar con textos o puedes trabajar con diferentes elementos del lenguaje y a través de algoritmos computacionales tratar de identificar qué es lo que está pasando con estos lenguajes. Entonces aquí específicamente yo les voy a trabajar el procesamiento del lenguaje natural de textos, pero también se puede trabajar eso con audios. Me voy a enfocar en textos y les voy a entregar una metodología general de qué es lo que está pasando con estos algoritmos computacionales o con la inteligencia artificial para trabajar analítica de texto. Lo voy a presentar y luego voy a presentar algunos de los resultados analizando textos específicos de más de 500 familias hablando sobre la pobreza. Vamos a ver si alcanzamos hasta allá. Entonces voy a dar una explicación. Una de las preguntas complicadas sobre mi tema es asociado a la analítica de la pobreza. Siempre he estado ahí trabajando como profesor y como estudiante pues sigo en ese tema.
Entonces la pregunta de muchos era ¿qué significa pobreza o hacia dónde vamos a ir con la pobreza? ¿Qué es lo que está pasando con la pobreza en el país o qué es lo que definimos como una situación de pobreza? ¿Quién es pobre? ¿Quién merece ser pobre? ¿Quién no merece ser pobre a ojos de un Estado o a ojos de las mismas personas que están en la situación de pobreza? Y la discusión es muy fuerte porque pasa por una conceptualización y luego pasa por una medición. Entonces son los dos puntos específicos para poder analizar este tipo de problemas. La discusión inicial, la conceptualización, en este momento se está quedando en hacedores de política pública que nos van a decir luego que hay una necesidad explícita de entender ejercicios participativos para poder discutir qué es lo que significa pobreza. ¿Por qué es importante este primer elemento de qué significa pobreza? Es importante en tanto si tú no te das cuenta cuál es el significado, probablemente no vas a poder medirlo, o al menos ponernos de acuerdo de qué significa. Si estamos hablando pobreza igual a menos educación, menos salud, menos participación política, menos ingresos o menos qué, o hay una lista interminable para diferentes personas, pero nos tenemos que poner de acuerdo sobre qué lista y conceptualmente sobre qué es lo que estamos hablando. Esas listas van a variar. Entonces aquí hay una discusión muy fuerte, es quién mide, quién define las medidas, quién merece ser llamado pobre, cuáles son las dimensiones asociadas a este tipo de pobreza. Vamos a ver un poco qué dice la literatura internacional sobre el asunto. Entonces, en la metodología nosotros podemos retomar un poco, vamos a poner los rojos, sí, vamos poniéndolo solamente, eso. Entonces, hay diferentes tratamientos. Entonces, por ejemplo, desde los objetivos de desarrollo sostenible, recordemos que el primer objetivo de desarrollo sostenible es la erradicación de la pobreza extrema. Entonces ahí toda la política pública se ha pegado sobre vamos a erradicar la pobreza extrema, pero la pregunta es ¿qué es pobreza para cada uno de los países? ¿Es diferente? Obviamente va a ser diferente, pero va a dejar Naciones Unidas abierta la discusión sobre ustedes construyan la medida y traten de reportarnos la pobreza que están reduciendo, pobreza extrema. Entonces, en esencia, pobreza se ha definido como una privación severa de la vida humana en diferentes dimensiones. Se ha definido como que hay que analizarla en diferentes dimensiones, pero nadie da una lista sobre las dimensiones. Al menos la discusión teórica con Amartya Sen es abra la discusión a unos debates públicos para que en los debates públicos se entienda primero qué es la pobreza y luego, después de entenderse en ese razonamiento colectivo, se puede empezar a definir qué indicadores trabajar. Martha Nussbaum, que bajo el mismo enfoque de las capacidades le va a contrapuntear y le va a decir, no, yo te entrego una lista en la cual son 10 capacidades básicas y en esas 10 capacidades básicas hay que listar lo que le falta o aquellas privaciones más severas, porque tiene un enfoque un poco más de derechos, más constitucional, para elevar estas 10 capacidades a unas herramientas jurídicas. Entonces hay una discusión fuerte. ¿Cuál es la que está primando más a nivel internacional? Es el tema de deme la lista ya hecha para poder intervenir instituciones o constituciones o reglamentación, un enfoque de derechos. Pero se deja abierta la posibilidad de que ese enfoque de derechos se construya participativamente, o sea, que se vaya al enfoque de Amartya Sen específicamente. La pobreza también se ha entendido como pobrezas multidimensionales, o sea, la exclusión social y la pobreza multidimensional se van a aproximar, van a empezar muchos países a medirla de forma multidimensional, es decir, a coger múltiples cosas, como si el ser humano fuera un vector de seres o haceres. Entonces, estar educado, ser feliz, tener educación, un poco y cada uno es una configuración de seres y haceres. Y entonces en esa configuración la idea es que colectivamente encontremos cuál es la configuración específica para cada territorio. Y esa es la forma teórica ahorita de abordarlo, de entender la pobreza como una multiplicidad de dimensiones. A propósito, ayer estaba leyendo una noticia de la CEPAL que decía que el reporte de pobreza para este año 2019 va a subir más en 6 millones de personas en población de situación de pobreza extrema, y esa pobreza extrema pues asociada a los dos problemas específicos en Venezuela y en Brasil.
el otro, no lo pases, devuélvete y sálete de eso, pásame la otra. No solamente Naciones Unidas tiene definiciones de pobreza, el Banco Mundial tiene definiciones de pobreza, y hay unos ejercicios específicos asociados a todas estas definiciones, y es que la pregunta es ¿qué es lo que define entonces ser pobre? Sale ahí, por favor. No solamente en Naciones Unidas y el Banco Mundial tiene definiciones, en Colombia tenemos unas específicas. Dale. En Colombia tenemos unas específicas y están definidas en este COMPES. Y en este COMPES, que es el COMPES 150, van a decir son metodologías oficiales y arreglos institucionales para la medición de pobreza en Colombia. En específico son dos, una asociada a ingresos y otra asociada a un asunto multidimensional. Ese multidimensional se construye bajo el gobierno de Santos. Llaman a una comisión de Oxford, le dice Oxford, vea Santos le dice cuáles son las dimensiones. No hace ejercicios participativos, no hace consulta pública, sino que dice las líneas de mi plan de desarrollo son las líneas que hay que medir de pobreza. Eso queda en el DANE y es un error garrafal desde el punto de vista metodológico y teórico, pero todavía es la pobreza que medimos. O sea, la pobreza que mide actualmente en términos multidimensionales Colombia es la pobreza asociada a las líneas del plan de desarrollo de Santos. Ahora, en estos azules, por favor, miren ustedes. Entonces, ¿qué es pobreza? Ya definimos que es un asunto multidimensional. Ahora, ¿cuál es la discusión con este tema? Y es que muchas de las discusiones teóricas es que hay que empezar a hacer ejercicios participativos para poder entender qué es lo que está pasando con esta discusión de la pobreza, para poder entender las raíces, para poder entender las dimensiones y luego pasar a un proceso metodológico de medición que ya un poco está sorteado en términos de mediciones por ingreso, en términos multidimensionales, metodológicamente ya está dado, o sea, no habría que discutir mucho en eso, sino que la discusión se va a centrar un poco en, pongámonos claros de qué es lo que estamos llamando pobreza y qué es lo que no estamos llamando pobreza. Dale, cierra ahí, por favor. Entonces, pasemos para que nos dé tiempo, no voy a ahondar en otras cosas. A nivel internacional se hacen muchos ejercicios sobre la medición de la pobreza, ejercicios participativos para poder construir líneas o mediciones de pobreza de los países. Más o menos 95 países ya se han sumado a una estrategia de construir mediciones de pobreza multidimensional. Pero mi pregunta era ¿qué se ha hecho a través de los algoritmos computacionales, del Big Data, de esas formas de inteligencia artificial para poder empezar a medir pobreza? Y me encontré como con 3 elementos específicos en revisión de literatura. Y de alguna manera es que luchando contra la pobreza con datos, y hay algunos, lo específico acá es que están utilizando los patrones de los teléfonos y las llamadas para poder identificar qué es lo que está pasando en términos de pobreza. ¿Cómo hacen esto? Es la compañía telefónica hace un acuerdo con instituciones que hacen investigación, rastrean como todos los teléfonos, tienen unos GPS y tienen unas antenas que se conectan para poder conectarse a internet, o sea, toda la ciudad tiene antenas. Entonces usted para poder conectarse a internet se tiene que conectar con una antena que lo conecta a la web. Entonces de acuerdo al uso que usted le da a su teléfono, él se conecta con una antena y la antena está en un área específica. Entonces a través de ese patrón de uso de los teléfonos, el patrón de movilidad de la persona y el patrón de conectividad, pues hacen predicciones de pobreza asociado también a cuánto paga por la cuenta. Y eso está dado, y eso se hace no solamente acá, sino que se hizo por unos ejercicios en África, pero eso hay una discusión también moral muy fuerte que no es del caso en este momento, pero que está ahí. Eso a través de patrones de uso de patrones de llamadas. Hay otra forma, me cierras ahí por favor, muy fuerte, y es utilizando algunas aplicaciones, bueno, no, ese no, el de abajo, ese. Hay algunos que combinando el uso de datos de teléfonos móviles, pero con geografía, con cartografía pues cartografía de los satélites, cartografía satelital, lo que hacen es con imágenes de alta resolución, tratan de coger unos espacios específicos y como los píxeles están dados de acuerdo a la forma en cómo está la distribución en el espacio, entonces usted tiene píxeles con una resolución muy alta asociados por ejemplo al color de las latas de zinc, pues obviamente puede predecir que ahí hay focos de pobreza. Entonces analizando imágenes satelitales de alta resolución y viendo patrones de esas imágenes satelitales
cogiendo esas imágenes satelitales y uniéndolas con las encuestas que se hacen anualmente, pueden identificar que los patrones espaciales asociados a las encuestas y a los datos también pueden funcionar para predecir pobreza. Entonces, obviamente esto es interesante porque gastan miles de millones de pesos al año haciendo encuestas de analítica de pobreza, analítica de condiciones de vida, pero con estos instrumentos, con los teléfonos, con tu uso diario y con las imágenes satelitales, pues ya pueden empezar a predecir con un porcentaje de acierto casi del 80%, que es bien interesante. Ya, cierra por favor. Y bueno, y ¿cómo hacen esto? Lo hacen a través de algoritmos de Machine Learning, que son algoritmos computacionales que vienen mucho de la estadística, y esos algoritmos tratan de, con unos inputs, poner el algoritmo a funcionar y salir unos outputs de predicción. Entonces hay diferentes tipos de algoritmos de regresión, de clasificación. Dale uno adelante. Entonces, ahora, ¿cómo funciona esto metodológicamente? Metodológicamente, como para que se hagan una idea y luego en las investigaciones puedan decir cómo lo solicitan. Aquí hay este es un esquema metodológico de lo que estoy haciendo en mi propuesta de doctorado, y yo tengo entrevistas con las personas, ¿cierto? Estas entrevistas pues se sistematizan, y aquí hay unas transcripciones, no necesariamente transcripciones, también se analiza el audio. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio en África donde cogen las estaciones de radio más populares que escucha la gente en el área rural y analizan todos los discursos que están dando, pero el audio. Analizan el audio y analizan lo que habla la gente, lo que interactúa, y eso lo meten también por algoritmos de clasificación para entender qué es lo que está pasando con las problemáticas de zonas rurales en África. Eso lo está haciendo la ONU, pero hay pocos proyectos a este respecto. Se utiliza no solamente el audio, sino que también se puede utilizar el texto. Con esto se genera una gran base de datos. Piensen cada persona entrega un texto gigante de lo que está diciendo, y entonces eso se almacenan en grandes bases de datos. Luego de estas bases de datos, para empezar a hacer analítica de texto o procesamiento de lenguaje natural, implica una serie de pasos que hay que para estandarizar el texto. Recuerden, el texto tú tienes comas, tienes puntos, tienes palabras que no se utilizan como palabras que no tienen realmente mucho significado, como los artículos o los determinantes, y ese tipo de palabras hay que limpiarlos. Entonces hay un proceso de preprocesamiento de todos estos datos. En el proceso de preprocesamiento hay que tokenizar. Tokenizar es asignar si usted va a analizar palabras o analizar frases o analizar párrafos o analizar textos completos. Si va a analizar palabras, entonces cada token es una palabra, y esa la va a convertir luego en un dato, en un número. Luego tiene que quitar todas las expresiones regulares, por ejemplo, tiene que quitar hashtags, emoticones, tienes que quitar direcciones electrónicas o todo lo que tenga que ver que le va a impedir analizar con más limpieza el texto. Luego tiene que remover las palabras que están parando el análisis. Las stop words normalmente son aquellas palabras que no tienen significado, pero que hay que remover para que no cuenten una matriz gigante y después no tengas computador para procesar, como entonces un poco de palabras que no son de significado. Luego hay un proceso que se llama lematizar. Lematizar implica que cada palabra tiene una raíz y usted tiene que estandarizar los sufijos y los prefijos para que la palabra se parezca a otra palabra. Entonces, si usted tiene mujeres y mujer, entonces lematizando le va a quedar mujer, ¿sí? Y le va a contar dos veces, porque en efecto está hablando como de la misma palabra o del mismo significado. Luego de eso tiene que analizar cuáles son las partes del discurso que se están dando, si son sustantivos, si son adjetivos, de qué es lo que se está pasando. Luego de eso, entonces, hay un preprocesamiento que se necesita construir un diccionario. Un diccionario es un corpus gigante, no hay muchos en español, pero usted tiene que tener un corpus de analítica de frases, para que cada frase esté analizada en función de qué significa cada palabra y en función de esa palabra en relación con otras, cómo se da. Entonces hay corpus a nivel, uno puede encontrar corpus ya en internet, algunos con más de 200.000 frases analizadas. Lo hacen mucho las escuelas de lingüística a nivel internacional. En inglés está muy bien desarrollado, está todo muy fuerte para hacer analítica, pero en español no hay mucho. Está muy pobre la construcción de este tipo de diccionarios, que se tienen que construir primero
y luego entrenar un modelo para que te dé unas probabilidades de la ocurrencia de esas palabras. Entonces, luego de ese entrenamiento de los modelos, hay una serie de algoritmos que aquí aparecen Globe, FastTest, unos que utilizan Facebook, otros que utilizan Google. Globe lo utiliza Google para hacer analítica. El test frequency o frecuencia inversa de texto es el que utiliza también Google para hacer las búsquedas cuando te metes. Hay unos que se llaman, hay otro que es BERT, hay otro que es un skip grammar, que son de conteo. Y todo este tipo de algoritmos son una expresión matemática ya sabiendo cómo el texto se expresa en vectores. Entonces tú, para llevar el texto a vectores, es construir las palabras en números. ¿Cómo construir las palabras en números? De acuerdo a la asociación que hay en ellas y a la forma, hay veces, de cómo se repiten y cómo está la posición de ellas en el texto. Luego de eso, probablemente en estos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural se pasa a un nivel de clasificación, que con el texto y con el texto convertido en vectores y a través de estos algoritmos puedes empezar a trabajar ya algoritmos estadísticos para que te digan a través de estos vectores si la persona está en pobreza nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero para mi caso, pero ya hay algoritmos de clasificación para otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está buscando desde mi propuesta? Pero hay otras formas, hay otras aplicaciones, es utilizar estos, por ejemplo, estos algoritmos de clasificación, que es máquinas de soporte vectorial, boosting, redes neuronales, métodos de ensamblaje, kernels y otro tipo pues de aplicaciones estadísticas para que a través de los vectores del lenguaje podamos aproximarnos de quién es pobre o cómo no, o entender un poco más allá la pobreza o las dimensiones de la pobreza. Aquí uno las puede entender un poco más. Dale adelante, por favor. Entonces, en la base de datos específica, la que tengo, este es el CISBEN. Aquí en el CISBEN en Medellín tenemos 1.943.000 personas registradas en la base de datos que está oficialmente, pues, que puedes descargar desde datos abiertos. Y hicimos un trabajo de recolección de datos con 400 familias, que si observan esta distribución, las 400 familias que tengo en mi base de datos están de la media hacia abajo. O sea, ¿qué significa? Que son los más pobres, la muestra representativa de los más pobres de la ciudad. Estas dos líneas son las líneas que define Colombia sobre el tema de pobreza. Esta línea roja va a decir que aquellas personas del CISBEN con 24.5 puntos van a ser los extremadamente pobres para poder focalizar política pública o los programas sociales. Y esta línea azulita es la línea donde está el programa de salud subsidiada, o sea, los que pueden tener derecho a subsidio de salud, que tienen que tener un puntaje menor a 49.9 puntos. Estas líneas, ¿cómo las definen? Ellos dicen en sus metodologías que ellos saben, pero nunca está abierto esa la discusión de cómo es que saben que es 24.3, o en todo caso, eso Amartya Sen en un libro de esos de Collect Teacher dice que es el wise state, como que la sabiduría del Estado, que uno nunca sabe dónde está, pero que siempre la muestra. Dale adelante, por favor. Entonces vamos a ver unas cosas generales rápido, porque ya creo que se me pasó el tiempo. Entonces, en el procesamiento de este asunto del lenguaje natural con esta base de datos, primero, ¿qué tipo de texto utilizar? Dale, pongamos el cursor en cada uno de los... No, de vuelta. Pongamos el cursor en cada una de las bolitas ahí inicial. Bueno, el procesamiento es, la base de datos tiene más de 10 preguntas que le hicimos a cada familia, a las 400, y en cada familia va a responder diferentes elementos. Yo cogí la primera pregunta la primera pregunta era ¿qué era pobreza para ellos? Entonces en esa primera pregunta empecé a hacer un procesamiento de lo que le venía explicando hacia atrás y vamos a mirar qué dijeron. Dale, y sale de ahí y va a hacerlo. Lo segundo es que, dale clic. Lo segundo es que hay que escoger un modelo, o sea, esto voy a llevar el paso metodológico. O sea, lo primero es qué texto voy a utilizar y yo tengo que tener una base de datos identificado por cada persona, ¿no? Lo segundo es qué modelo voy a utilizar. Existen muchos modelos para comparar mi texto en formas de modelos preentrenados ya del español. Entonces, aquí, ¿y qué tipo de paquete estadístico voy a utilizar para modelar esto? Porque eso se le estalla Excel, se le estalla cualquier cosa, tiene que ser en un software computacional para poderlo hacer. En algunos casos, hasta el computador mío se quedó frenado. Entonces, tengo que escoger el modelo que voy a tener. Uno puede construirlo, pero en este caso tuve uno preentrenado. Cerra, por favor.
Luego, hay que construir esto es un Universal Part of the Speech, que significa como partes del lenguaje que habían en la base de datos. Entonces aquí podemos encontrar la frecuencia de que teníamos unos adjetivos, unos pronombres, cuántos verbos había, cuántos signos de puntuación, cuántos adverbios. Esto nos lo da el modelo preentrenado aplicado a mis datos. ¿Sí? Luego de esto, entonces podemos analizar, por ejemplo, qué es lo que dicen en función de los sustantivos. Y estos sustantivos, por ejemplo, los más comunes que aparecían en los textos, obviamente era pobreza, falta, ¿qué dice? Personas, recursos. En general se asociaba mucho al tema del dinero, al tema de la vivienda, salía la educación, salían varios elementos que pueden ser comunes, pero que son comunes en términos generales de lo que entendemos, pero que estos son dichos por las personas. Salir, por favor. Podemos mirar un poco los adjetivos. Estos son básicos porque es solo conteo de los part of the speech, y en estos aparecía, pobre, económico, mental, espiritual, digna, pobre, humano, mismo, triste, material, público, suficientes. No quiere decir que le dé un sentido completo a lo que esté pasando con cada persona, pero uno ya con esto puede empezarse a hacer una idea general de lo que esté pasando con esa base de datos o con lo que digan las personas. Imagínense en una cosa de estas para 2 millones de personas reportando lo que dicen y teniendo una capacidad computacional para procesar 2 millones de discursos, y se puede. Ahorita no, en la base de datos que tenía 1.900.000 personas lo cargué en un computador básico y lo proceso sin problema. Ciérrame. Hay unas matrices de concurrencia. Entonces las matrices de concurrencia es no solamente cójame una palabra sola, dígame esta palabra con otra, cuántas veces se repiten juntas y elimine las que no se repiten juntas para que me bote varias cosas. Entonces uno puede hacer varios árboles de este tipo donde dice la palabra falta se relaciona con qué, se relaciona con el tema de la pobreza, se relaciona con el tema de que le faltan algunas cosas, que le faltan dinero, que le falta empleo, cosas de ese tipo. Uno puede utilizar analítica de generar una palabra en función de otra o saltando. Cierra por favor y vamos a pasar a los otros. No, pasa al de rate, esa. Hay otros ya, estos son algoritmos ya rápidos, todavía no hemos aplicado realmente ningún algoritmo. Este es un algoritmo específico ya, que es una extracción básica de información. Entonces aquí ya vemos cosas interesantes, porque dicen, ¿qué es lo que pasa con esto, con el sustantivo y el adjetivo juntos? Entonces, pobreza está asociada a una mala condición, a un estado mental, ser humano, una vivienda digna, un servicio público, al agua panela. Miren cómo nos coge al agua panela, vida digna, la capacidad física, recursos suficientes, recursos económicos. Entonces ya nos empieza a dar una idea un poco más elaborada de qué significa. O desde acá uno ya puede empezar a hacer, por ejemplo, le puedo aplicar otro algoritmo a sobre clustering, y esos clustering entonces cómo me agrupan, y yo puedo definir ahí qué dimensión entonces sí es necesario medir. O sea que estoy resolviendo el problema básico de cuál dimensión es la que necesito empezar a medir a través de la voz de la gente, obviamente pasado por un filtro que es un filtro computacional que puede tener todas sus críticas, pero que al menos ayuda en este proceso. O sea, por favor. Y no voy a hablar de los embeddings muchas gracias. Eso era lo que quería mostrarles. Un poco hacia dónde va esta investigación. Este año recogimos unos datos y esos datos estaremos procesándolos como lo observan. El próximo año vamos a recoger otros datos con estas mismas personas un poco más a profundidad, y la idea es tratar de replicar mediciones de pobreza de la ciudad, mediciones cuantitativas, mediciones multidimensionales y mediciones a través del lenguaje, para luego juntar tanto el lenguaje con estas mediciones oficiales y mirar si se puede mejorar un poco esta discusión para la política pública. Muchas gracias. Bueno, entonces compañeros, compañeras, este es solamente como una pequeña muestra de lo que fue la vida de Robert. Es muy difícil, de las experiencias que tuvimos juntos, de todo lo que vivimos y de todo lo que aprendimos de él. Simplemente recuérdenlo ustedes cada uno, la experiencia que tuvo de vida con él, y pues aquí solamente una muestra yo creo de la maravillosa que fue su vida, y creo que
creo que vivió una vida muy plena. Era una persona que no creía en controles sociales, que era muy espontánea y que permitía a todos ser tan espontáneos como quisieran. Entonces, ese es uno de los grandes aprendizajes que creo que yo aprendí, pues siendo tan normativa, ordenada, muy sistemática en mis cosas, su organicidad, su espontaneidad, su, como dirían nuestros posmodernos, o sea, su capacidad de ir por todas las ramas y de estar como con muchos hipervínculos siempre en su cabeza. No siempre fue fácil trabajar con él porque éramos muy distintos, pero creo que logramos hacer cosas maravillosas, sobre todo consolidar este grupo y bueno, ya. Muy bien, listo. Son 50 años en La Guajira que hicimos una super fiesta en pleno trabajo en campo. Su familia, en las conferencias, con Eliana, con los profes de antropología, haciendo un maratón que pues se supone que no tenía estado físico porque fumaba como un berraco y no, sin embargo era el que ganaba las carreras y las hacía. Estas son las fotos en La Guajira, el equipo del proyecto, en Caracolí, en Frontino, en Palmitas, en Valledupar, en su casa en Estados Unidos con su hermana, en África, en Sudáfrica, su casa, su bosque, su finca, su lugar favorito, sus amigos, su familia, hermano otra vez, los sobrinos, la mamá, el hijo. Bueno, a mí me tocó esta actividad, los niños que participan en la mediación cultural. La verdad es una presentación práctica, pero sentía que era importante trabajar todo con respecto a los diseños que participan en esta mediación para que entendamos mejor la importancia de caracterizar esas poblaciones dentro de la sociedad. Para empezar, desde lo más básico. Buenas tardes, entonces regresamos a esta segunda parte de nuestro seminario 2019, presentación de avances y resultados de los proyectos de investigación del Grupo de Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales del Instituto de Estudios Regionales y que también se apoya a partir de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, particularmente el Departamento de Antropología. Aquí entonces esta jornada de la tarde la vamos a iniciar con otro esquema de trabajo, es un panel en el que nos acompañan dos invitadas muy queridas del grupo, de un grupo colaborador y un grupo que es un grupo hermano de la Universidad Pontificia Bolivariana que se llama Estudios de Ecología Política y Justicia Hídrica y nos acompañan de la Universidad Pontificia Bolivariana entonces la profesora Denise Roca Cervá y también Elizabeth Restrepo Gutiérrez. Les agradecemos a ellas la presencia hoy con nosotros. Esta es una iniciativa del semillero del Grupo de Recursos Estratégicos. Fueron sus integrantes quienes nos aportaron esta idea para incluirla en nuestro seminario. Les agradecemos entonces mucho esta participación en nuestra jornada de trabajo y Juan Camilo entonces nos va a ayudar con la dinámica de esta sección. Gracias, profe Claudia, profesoras, bienvenida, profesora Elizabeth, profe Denise. Muchas gracias nuevamente por disponerse al diálogo, al intercambio, a la colaboración académica. Les compartimos que el tema de ecología política y political ecology ambos han sido trabajados en procesos de investigación en nuestro grupo de investigación. Ha sido trabajado en contextos, por ejemplo, de minería, se le ha abierto lo que pasó en Marmato, pero también donde trabajó, ¿cómo es que se llama? Thierry Henry,
Thierry Henry Pignolet estuvo acá haciendo un trabajo de doctorado al respecto, otros compañeros que también han hecho sus procesos de maestría, investigación, y en diferentes abordajes académicos ha estado trabajando. Específicamente el semillero de investigación en este semestre, un semillero de investigación que lleva 3 años trabajando como un espacio de estudiantes y para estudiantes, estuvo interesado en trabajar el tema de ecología política, y a partir del texto sí al territorio, sí a la vida, al agua y al territorio, se ha venido trabajando en torno a él, y hay como unos intereses de poder dialogar en torno al mismo. Hay como 3 temas teóricos que han sido de interés: todo el tema de ecología política propiamente, el de naturalezas híbridas, no estoy muy seguro si es en plural o en singular, y el tema de justicia hídrica. Entonces, como conversar sobre esos, con base en eso conocer un poco también cómo esto se lleva, cómo se hace vida, cómo se lleva el territorio, cómo ha sido el proceso del COA específicamente en el suroeste antioqueño, y cómo entonces estas categorías en lo académico pasan a ser un ensamblaje académico político en el territorio. Nos gustaría entonces como conversar en esos dos momentos. Entendemos que las profesoras tienen unas presentaciones, entonces les proponemos, como son 40 minutos en general, que hagamos unas intervenciones de 10 minutos cada una, y a partir de esos otros 20 minutos, donde a partir de las preguntas, unas específicas que elabore el semillero y otras que puedan tener las personas presentes, elaboremos el diálogo. Sus mercedes dirán, ¿quién quiere empezar? Sí, entonces, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y también por el diálogo al que nos invita a conversar. Bueno, sí, habíamos pensado, Elizabeth y yo, presentarles un poquito acerca de las investigaciones o la que estamos haciendo en este momento. El artículo sobre sí al agua y la vida y el territorio fue una investigación que se realizó con el Cinturón Occidental Ambiental del suroeste antioqueño sobre justicia hídrica y minería en Colombia y Perú. Y esta que queríamos presentarles hoy en día brevemente es sobre urbanismos del agua en Colombia. Creo que igual les va a dar la posibilidad de que pongan a dialogar más los conceptos de ecología política del agua. En ese sentido creo que también complementa a ese otro artículo que a lo mejor algunos de ustedes han leído. Hacemos parte del grupo de estudio de ecología política y justicia hídrica, tanto Elizabeth como yo, y desde hace ya, puedo decir que el grupo tiene a lo mejor unos 4 años que nos hemos venido reuniendo en el diálogo, en el estudio de la ecología política, y desde hace 3 años que hemos iniciado este proyecto de investigación que hoy día les vamos a presentar un poquito sobre urbanismos del agua. Entonces, hablando sobre eso, no sé por qué esto no está... Al contrario, profe. Listo. Voy a tratar de ser como lo más concisa posible, pero podemos conversar ya con mucha más profundidad durante las preguntas. Pero quisiera empezar enmarcando el porqué de la importancia del territorio urbano. ¿Por qué pensar el agua en un territorio urbano, lo que también conocemos como ciudad, ¿no? Y a nivel mundial estamos viendo un fenómeno de urbanización de los territorios, unas demandas del modelo económico político que cada vez se hace necesario extraer más recursos naturales para que las ciudades puedan seguir creciendo y construyéndose. Y a partir de ahí surgen muchas preguntas sobre cómo el agua está envuelta en el metabolismo urbano-rural y de qué manera los problemas de las ciudades, que muchas veces se pensaban que los problemas de la ciudad ya estaban resueltos con las empresas prestadoras de servicio. Y lo que vemos es que los problemas urbanos en las ciudades cada vez más, hasta en las zonas del norte global más ricas como Estados Unidos, países europeos, Inglaterra,
En las ciudades hay problemas enormes de contaminación del agua, hay problemas también hasta desde asuntos como que la tubería fue hecha por una tubería de plomo que contamina y que la gente está siendo intoxicada con esas tuberías, pero también fenómenos de despojo de fuentes hídricas que están en las afueras de la ciudad, que la cercan las empresas prestadoras de servicio, negando el acceso de agua a otras comunidades que habitan cerca de esas fuentes y distribuyendo esa agua a otras personas que sí tienen los recursos para pagarlas en las ciudades. Todas estas lógicas, ya sea de despojo, lógicas de contaminación, las estamos viendo a lo largo y ancho de diferentes ciudades. Por ejemplo, en Nueva York, un tema tremendo de contaminación del agua del grifo, ¿no? Y que está causando problemas de salud pública bastante alarmantes. Entonces, en ese sentido, ¿qué se ha hecho globalmente? Simplemente acá puse una lista que ustedes ya lo deben saber. En el año 2010 se sacó lo que es el derecho humano al agua, una legislación de Naciones Unidas, por primera vez directamente relacionada con el derecho humano al agua, porque anteriormente el agua era un derecho fundamental asociado a la vida, a la salud, a la educación, etc. Pero ahora ya es directamente un derecho en sí mismo. El tema del desarrollo sostenible, ¿no? El número 6 aboga por el agua limpia y saneamiento. En la gestión integral de recursos hídricos, un modelo de gestión de cuenca que es fundamental, que es una manera en cómo se ha querido solucionar los problemas del agua. Y la gobernanza del agua, que todo el mundo habla hoy en día de una buena gobernanza, cuáles son las prácticas de gobernanza buena, pero que vemos que cada vez más entra una lógica de un sistema de pago por servicios ambientales dentro de esa lógica de gobernanza. Entonces, este proyecto surge a partir de esta gran problema o problematización sobre el agua en las ciudades para pensar en Colombia, ¿no? Y es un proyecto que aunado a un grupo de investigación con la Universidad de Montreal, con el Departamento de Geografía, la profesora Catherine Furlong, y estamos el grupo de investigación territorio de la Universidad Pontificia Bolivariana, con mi persona, con Elizabeth y un grupo más de tesistas de maestría y doctorado, tratando de poder responder a estos tres objetivos específicos. Por un lado, identificar los discursos y las prácticas, ¿okay?, de la justicia hídrica urbana en Colombia, reconocer y contrastar el papel que han tenido organizaciones sociales por la lucha y la defensa de la justicia hídrica en la ciudad, y por último, reconceptualizar las teorías acerca de cómo se crea el urbanismo del agua a partir del caso colombiano. Entonces aquí les traemos un poco el caso Medellín. El caso Medellín es un caso interesante por lo que implica, primero, esta idea de la ciudad innovadora que ha ganado muchos premios de reconocimiento por su urbanismo verde y social, y a la misma vez tiene a una gran empresa prestadora de servicios, CPM. Es una empresa muy particular, primero a nivel mundial por su reconocimiento como una multilatina, también multiservicios, tiene energía, gas, lo que es también el tema de basuras, aparte de agua y alcantarillado, etcétera, telecomunicaciones, y también por lo que tiene todo un trabajo supuestamente de cobertura amplia. Ellos dicen que un 95.7% de cobertura del servicio de agua en cada una de las viviendas de la ciudad. Es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta también en América Latina lo que es los índices de acceso a servicio continuado y agua que se pueda tomar, porque es un agua de calidad que se puede tomar directamente del grifo. Muy pocas ciudades tienen eso. Hay unas transferencias anuales también, que es interesante la figura jurídica de EPM, porque si bien EPM es una empresa pública, está regida bajo la ley comercial y se comporta como una empresa privada. En ese sentido, tiene que, rendir cuentas a sus dueños, y está, el dueño mayoritario es la alcaldía o el municipio de Medellín, ¿no?
Entonces, y a la misma vez es una, les decía, transnacional, multilatina, tiene negocios en México, en El Salvador, bueno, en otras partes, en Chile lo acaba de vender, pero siempre está viendo cómo abrir otros negocios en otra parte. Entonces, en este contexto, vemos a Medellín, donde hay lugares en las laderas de Medellín, de población que es nuevamente, que se está asentando, se viene asentando en ese proceso de urbanización. Tenemos en cuenta que lo urbano no es un fenómeno acabado, sino que siempre está en construcción, siempre se está creciendo en la ciudad. Entonces estos migrantes van llegando y obviamente en ese sentido, por un lado hay una expansión demográfica y hay muchas familias que no tienen acceso en sus casas al servicio de agua directamente desde un grifo, sino que hay acueductos comunitarios, hay diferentes fuentes de acceso. Y también hay un asunto de laderas y de geografías accidentadas que hace que, particularmente ya en términos técnicos, para llegar a poder poner infraestructura en las zonas de montañas es difícil acceder al territorio y hay toda una planeación urbana que ha establecido cuotas y hay una cuota hasta tal perímetro, es la zona de riesgo, de alto riesgo, y con el plan de ordenamiento territorial lo que hacen es que hasta hay algunas zonas que no se pueden acceder para poder colocar servicios de agua. Entonces todo esto y unido al tema del cobro. Es importante saber que el tema del cobro, por más que hay un subsidio cruzado en la ciudad de Medellín, donde las clases altas pagan un poco más en sus tarifas de agua que las clases más bajas, de todas maneras es bastante costoso para familias que llegan sin tener trabajo, desplazados del conflicto armado, desplazados también por motivos de desarrollo. Hay cada vez más proyectos de desarrollo rurales que han desplazado a comunidades enteras y llegan acá y no tienen tampoco a veces para pagar el servicio. Entonces hay un fenómeno que se llama desconexión del servicio público. Existe, por lo tanto, un movimiento de desconectados del servicio público domiciliario en Medellín, que es la Mesa Interbarrial de Desconectados. Entonces, en ese marco, a partir de estos lentes, y aquí les voy a hablar un poquito de los lentes que tenemos para estudiar este caso, hemos tratado de dialogar con la ecología política, los estudios críticos sociojurídicos y las alternativas al desarrollo. En ese sentido, la ecología política del agua nos pone a pensar qué es el agua, cómo podemos entender nuestra relación con el agua y el agua entendida como una naturaleza híbrida, que no es completamente un asunto biofísico, inmaterial, químico, no es solamente una molécula de H2O, sino que el agua también es una naturaleza social creada en una relación con el hombre. Entonces es un elemento socio-natural, es biofísico y a la misma vez una relación cultural y social. Y el agua está inmersa en relaciones de poder. Nunca podemos entender una infraestructura del agua sin entender qué relaciones de poder la han construido, ¿no? Y a partir de ahí, otro concepto grande es territorio hidrosocial, que va a relacionar territorio, poder hídrico y ciclo hidrosocial del agua. Por otro lado, estudios críticos del derecho, utilizamos mucho lo que va a ser pluralismo jurídico, el marco, por una parte, Boaventura de Sousa Santos, que abre el derecho para pensar las interlegalidades, las diferentes normatividades en un mismo contexto de territorio, y también la idea de justicia hídrica que vamos a desarrollar también con la ponencia de Elizabeth sobre cómo analizar la justicia no desde un aspecto filosófico normativo del deber ser, sino cómo se manifiestan las injusticias hídricas en determinados contextos. Y por último, las alternativas al desarrollo. Importante pensar qué es el desarrollo, y el desarrollo visto como un discurso de progreso que está creando una realidad que muchas veces lo que hace es reproducir la inequidad. De ahí tomamos a Gustavo Esteva, Arturo Escobar. Gustavo Esteva, si uno no lo conoce, lo recomiendo mucho que lo lean.
un intelectual orgánico mexicano que ha escrito como la historia genealogía del mundo en el momento que nos subdesarrollaron, en el momento en que dijeron que México era subdesarrollado y por lo tanto subdesarrollaron a toda la gente y de repente ya éramos unos inferiores al resto. En ese sentido, también la investigación parte de un método de conocimiento situado crítico. Pasamos mucho con la etnografía, con la investigación-acción y con la investigación de archivo o segundas fuentes. Entonces, viendo un poquito los resultados, queremos hacer un debate a los discursos, los grandes discursos. Ese es un tema importante. Existen unos grandes discursos sobre el derecho humano al agua y nos vamos a inspirar en Silvia Rivera Cusicanqui, que dice que estos discursos muchas veces son mentiras. Estos grandes discursos muchas veces están llenos de paradojas, ¿ok? O son como simulacros. Parece como si hubiera democracia cuando no lo hay, ¿no? O actuamos como si hubiera derechos cuando en el fondo no se están garantizando o se garantizan a medias. Entonces, en ese cuestionamiento la idea es reconstruir el significado de la palabra derecho humano al agua a partir de las prácticas cotidianas, ¿no? Y es, en vez de partir de un discurso grande del derecho humano al agua, partir de las prácticas cotidianas de la gente en cada una de sus localidades, qué significa para ellos y cómo están construyendo el derecho humano al agua. Entonces, en ese sentido, el estudio de casos es el faro, y aquí son algunos de los hallazgos que hemos podido comprender. Lo voy a hacer un resumen, solamente me voy a focalizar en los hallazgos a nivel barrial. ¿Cuáles son las prácticas cotidianas del agua a nivel del barrio del Faro? Y hemos encontrado por lo menos 3 grandes hallazgos sobre el agua. Primero, en que el agua es accedida a través de diferentes infraestructuras y diferentes usos del agua y no existe una sola cobertura universal. Es un punto importantísimo, que la gente accede al agua por infraestructuras variadas y los usos del agua también van a ser variados y así también su relación con la infraestructura. Segundo punto, las múltiples aguas, que implica que no haya solamente un agua EPM. ¿Cuántos de ustedes han pensado sobre la idea de qué significa el agua para ustedes? Si el agua simplemente es el agua que le lleva el grifo, que es el agua EPM que ustedes pagan. Lo que hemos encontrado en la investigación, que las prácticas cotidianas en una zona de frontera, y frontera también quiere decir frontera de pensamiento y de la posibilidad epistémica de pensar distinto. Hay agua EPM, agua de tanque, agua de la boca toma, agua de contrabando, etc. Y las múltiples normatividades, que es también el derecho vivo que existe en cada uno de los locales, de las localidades, aparte del derecho estatal y aparte del derecho internacional, etc. Entonces, en ese sentido, aquí yo les traje como unos ejemplos de cada uno de estos. En el acceso a infraestructuras, el Faro tiene su propio sistema de acueducto comunitario. Ese es un sistema que lo trabajan de manera colectiva con un comité del agua, pero al mismo tiempo también hay unas personas que se han instalado ya sea por mangueras directamente a EPM. Entonces, hay sistemas mixtos de infraestructura, ¿okay? Por un lado puedes ver el tanque de EPM, que aunque el Faro todavía está en una zona de alto riesgo, que EPM no puede colocar ahí sus tuberías, de todas maneras está cerca de golondrinas y por lo tanto pasa por la casa de las personas del Faro, pasa la tubería de EPM, algunos se han conectado directamente ahí. Hay un acceso diferente de diferentes infraestructuras y también de usos, y por lo tanto existen sistemas mixtos de abastecimiento, algunos con conexiones, ahí la palabra no es ilegal, pero bueno, digamos que ilegales en el sentido que para EPM es ilegal, pero para ellos es una formalidad de otras formas del agua. De ahí vemos múltiples aguas. Vemos que el color y la materialidad del agua tiene impacto directo con las emociones y el pensamiento de los que la reciben. Y cada agua va a tener una diferente relación hasta política. Y ahí vemos que eso, cuando hablan de agua EPM, de agua del acueducto, agua de la boca toma, cada una también significa una manera distinta de relacionarse con ella
en términos políticos y económicos. Eso también nos pareció bien importante. Y si bien no hay nadie en el barrio que no quiera mejorar el acueducto, ninguno lo reduce simplemente a agua sucia, porque el agua del acueducto efectivamente no se puede tomar. La usan, algunos la hierven, ¿no? Otros la usan con otros fines, etc. Hay algunos que la toman directamente, así como viene, pero nunca la reducen solamente a agua sucia, sino que la reducen más bien como una especie de lucha de autonomía, de tener su propia fuente de acueducto comunitario. Por otro lado, vemos el tema de las múltiples normatividades, que hay diferentes acciones y haceres cotidianos frente a un derecho vivido que se va a dar bajo toda una normatividad interna de quiénes son las autoridades de legitimidad, y también a nivel organizacional ese derecho vivido, digamos, entra en relación con el Estado, dándose los marcos de interlegalidad, ¿no? Y por último, esas prácticas de derecho siempre están en negociación, o sea, no son puras, no son puramente un derecho vivido que no tenga nada que ver con una lucha por el Estado a que EPM garantice el acceso al agua, sino que siempre son híbridos o cheques, que es lo que llamaría Silvia Rivera. Ese es un punto crucial en la investigación, que no es una investigación que llega a una conclusión dicotómica, que es que por un lado hay una especie de derecho vivido solamente comunitario, y por otro lado como un derecho privatizador estatal, sino que las personas están constantemente reconfigurando, articulando, negociando y formando diferentes tipos de interlegalidades para garantizar un derecho humano y una vida digna en el territorio. Entonces ellos rehuyen a esas grandes ideologías que simplemente o yo soy de izquierda o de derecha, sino que es cómo vivo dignamente, siempre una resistencia micropolítica también, desde las prácticas cotidianas y micros, también resistiendo discursos, pero tampoco sin quedarse meramente en una ideología de un lado o de otro. Y bueno, esto como resultado nos da pues una serie de posibilidades de discutir el discurso global. Aquí cuando yo les decía al principio de la sesión, discurso global, derechos humanos, GIR, gestión integral de recursos, gobernanza a través de servicios ecoambientales. Vemos que por un lado las prácticas del Faro nos dan la posibilidad de construir desde otra mirada, otras formas de pensar justicia hídrica en el territorio, no garantizando cobertura universal, sino a partir de una coexistencia de métodos mixtos. ¿Esto por qué es importante? Es importantísimo porque cada vez más las empresas prestadoras de servicios, su último fin único es cobertura universal. Y no importa realmente la tarifa, no importa si es mercantilizable. La idea es que el agua ya es un recurso económico para muchos. Entonces, ¿cómo hacemos para que todos estén conectados a la tubería y garantizamos cobertura, ¿no? Y asimismo podemos ver varios puntos por el tema de potabilización, también es súper interesante, cómo se potabiliza el agua. Ese es también otro asunto que en la investigación sale, sobre qué es el agua limpia o potable, o qué vendría a ser una buena calidad del agua. Ahí también encontramos que en esa idea de múltiples aguas la gente en el territorio nos decía y cuestionaba sobre, bueno, ¿qué significa realmente potable? ¿Y qué implica que en las zonas rurales los campesinos tomaban agua de las fuentes y tenían una relación distinta? Y que ahora, ¿qué implica, Honor, la tecnología? ¿Y qué tipo de tecnología se utiliza? ¿Con qué fines? ¿Y por qué? Bueno, y finalmente, como punto final, algunas de las cosas que aparecen de la investigación son un cuestionamiento de las medidas globales sobre los problemas del agua, la necesidad de reconocer los sistemas comunitarios y las prácticas cotidianas, lo importante de pensar las múltiples aguas y las múltiples normatividades, ¿no? Y el tema obviamente de fondo sobre cómo se manifiestan las injusticias hídricas concretamente en cada territorio y cómo a partir de ahí pensar esa justicia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes.
Yo estuve participando, pues de hecho todo el equipo, estuvimos ya conociendo más de fondo un caso de la mesa de desconectados, que ellos también hacen una movilización jurídica. Entonces ese caso se los voy a presentar hoy, y lo quisimos conocer, o el caso nos dio para conocer también cómo ha sido ese poder hídrico que representa EPM acá en la ciudad de Medellín. Bueno, entonces la investigación hace parte pues de urbanismos, historizando los urbanismos del agua en el sur. Este es un mapa de Medellín, y acá señalamos unos casos que fueron representativos dentro de los hallazgos que tuvimos en la revisión de archivo jurídico de la mesa de desconectados. La cruz está ubicada acá en esta ladera oriental, y el barrio La Cruz. Bueno, primero les quiero, antes de hablarles como de ese contexto, cuáles fueron las gafas o cuáles son este marco teórico, estos conceptos que nos ayudan pues como a analizar el problema en La Cruz. Entonces el poder hídrico es un concepto que lo introdujo Wittfogel, y lo tomamos mucho de Damonte, que también trabajó un caso en Perú sobre el poder hídrico, y ellos encontraron unas características que consisten en la capacidad económica. Bueno, el poder hídrico habla de un actor dominante para el manejo del agua, para controlar el agua. Entonces hay unas categorías de ese concepto que nos hablan de cómo se puede acceder a ese poder. Entonces está la capacidad económica, que es esa capacidad pues de financiar los medios de producción, que en el caso de EPM es el agua. El agua, a pesar pues de que ellos no adquieren el agua como tal, sí pueden acceder a los permisos para usar el agua, para controlar grandes cantidades del agua, para prestar el servicio. El conocimiento técnico, que hace referencia a los discursos, al discurso hegemónico que empieza a controlar esa relación entre poder y saber, como decía Foucault, esa relación dialéctica entre poder y saber. Entonces ese discurso hegemónico se representa, en este caso es por ese conocimiento científico, técnico, y que siempre aportan soluciones desde ahí, desde ese discurso científico técnico, y por lo tanto ese es el discurso que vale y que los legitima, y que obviamente deslegitima al que no puede acceder a esa información. La capacidad coercitiva, que está representada por la represión, y también por la capacidad de doblegar al Estado en las formas que tiene de regulación. Entonces, como esa influencia sobre la regulación y sobre la misma sociedad también, en las formas que tenga la sociedad de autorregularse. Cómo incide esa capacidad coercitiva pues, de ese actor dominante. Y también, bueno, esta es otra característica que hemos identificado en el caso de EPM, que también hay un poder simbólico que está manejado desde la autorrepresentación que quiere dar EPM, invisibilizando otros discursos o apoyándose en otros discursos o cooptándolos, haciéndolos suyos, cuando en el trasfondo lo que ellos hacen no es así. Ahora lo vamos a ver. Y la justicia hídrica también nos permitió, pues es un concepto, poderlo trabajar metodológicamente al mirar pues como todas las posiciones de justicia que tienen los jueces, los demandados, que eran empresas públicas de Medellín y el municipio, y los accionantes, que sería pues el movimiento social, la mesa de desconectados.
Entonces, para mirar este concepto de justicia hídrica, la red de justicia hídrica crearon pues, obvio crearon el concepto, pero también crearon la forma de cómo entenderlo con estas categorías, porque ellos dicen, no es nada más la lucha por el recurso al agua, no es nada más la lucha por acceder al agua, es también luchas por las reglas, por cómo vamos a manejar esas reglas, por quién hace esas reglas, quién tiene la autoridad legítima de hacer esas reglas, y cómo se van a manejar pues, los discursos de esos otros 3 escalones, cómo se van naturalizando también los discursos y ya que esa es una forma también del poder hegemónico, del discurso hegemónico, de naturalizar. Entonces lo obvio es que este problema se resuelva técnicamente y el que tiene el conocimiento, ese es el que lo resuelve. Y ya para todos es obvio que la única solución es esa capacidad técnica, pues ese conocimiento científico. ¿Cómo es así? Bueno. Entonces, el barrio La Cruz pudimos como acercarnos a movimientos también que hay en el barrio, líderes, y conocer de un poco más de fondo el barrio. De todas formas ha sido una zona que es muy estudiada y ha sido muy estudiada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. El barrio La Cruz ha tenido diferentes oleadas de poblamiento, empezó desde los 60 hasta el 2000 con oleadas de desplazamiento. Entonces se ha poblado básicamente por procesos de desplazamiento que han sido la mayoría y desde el comienzo por el conflicto armado, desde los 60, todos los conflictos pues, que hemos tenido, y también se ha dado un desplazamiento por motivos económicos, por buscar un lugar donde vivir, donde no pagar un arriendo, y que eso ha sido una de las grandes causas pues, de desplazamiento interno, la parte económica. Ha sido un barrio que ha vivido un proceso de violencia, igual que toda la ciudad, pero entonces se puede, en el barrio La Cruz, y como ha sido tan diagnosticado, pues podemos ver cómo ha sido ese poder también territorial de parte de los diferentes actores pues, o políticos o armados que han habido en la ciudad, cómo entraron las milicias en los 80, luego cómo se convierten en bandas, luego entran paramilitares, y ha sido pues como un lugar donde se ha vivido pues todo este fenómeno de violencia y se ha demostrado pues, se ha mostrado también como un poder territorial. En este poblamiento del barrio se ha visto otro poder, el poder de la gente, el poder de construir colectivamente. Entonces estas son imágenes, por ejemplo, esta es una imagen de la instalación del alcantarillado en los 90, y desde los 80, 90 fue así el proceso de construcción del barrio, que ha sido muy importante pues como mirar que toda esta autoconstrucción ha sido también mediada, bueno, también por ese poder armado pues que ahora decía, porque a pesar de que se reconoce a EPM como una empresa pública y que es la que debe prestar el servicio, y a ellos les pedían la prestación del servicio, también empresas públicas llegaban a un lugar de negociación con la gente precisamente por ese poder social, la presión que ejercía la misma sociedad y por el poder pues, del conflicto armado, y es empresas públicas los que le dan los materiales a la comunidad para que ellos construyan. Entonces gran parte del alcantarillado es construido por la población, la vía fue construida por la población. Bueno, y ahí pudimos darnos cuenta, o mirando ya el barrio, también hemos podido darnos cuenta como de todas esas necesidades que se han presentado en el mismo quehacer legislativo,
de por qué, qué es una zona de alto riesgo, por qué eso que sea una zona de alto riesgo imposibilita que se construyan obras de construcción, infraestructuras de servicios públicos, o porque esa infraestructura tiene que ir por una vía pública. Había muchas limitantes legales. El barrio La Cruz también ha sido foco de, ellos lo llaman el desfile de los chalecos. Entonces en la época de los 90, 2000, sobre todo 2000, el desfile de los chalecos, entonces ARNUR y un montón de organizaciones que van a ayudar y crean también una cultura asistencialista. ¿Qué pasa? Al final, más o menos terminando los 2000, la gente empieza ya a ser más crítica y a despertar frente también a toda esa lluvia de posibilidades, y empiezan a conocer cómo hacer una acción de tutela, y llega la mesa de desconectados, que es un proceso que viene desde la red de organizaciones comunitarias, y entra al territorio y empieza ya ese diálogo con la gente empieza a aprender a hacer una acción de tutela, un derecho de petición para pedir salud, para un problema de predios, para servicios públicos. Ahí pues se muestra también ahí un poder social, y he querido pues como recalcar esa parte de la resistencia y del poder comunitario para que no quede invisibilizado frente al poder hídrico que tiene EPM en el territorio, porque después va a concluir así de uno, porque después de este proceso, entonces la mesa de desconectados presenta una acción de tutela. Esa acción de tutela se presenta porque las aguas residuales estaban a cielo abierto, habían condiciones, y las condiciones pues de pobreza y de las condiciones económicas y de muchas necesidades de personas que desde el desplazamiento venían teniendo esas mismas necesidades, y se llega a 2009, 2010 que se presenta la tutela y todavía esas condiciones están sin mejorar, y hay condiciones de insalubridad grandísimas, y se representa mucho o es muy visible por el mal olor y por el agua sucia corriendo por las calles. Entonces se presenta una acción de tutela, pero esta acción de tutela, el análisis de todo este proceso, que fue pues muy bonito, como todo ese acuerdo con la mesa, con la Corporación Jurídica y Libertad, que es donde están los archivos jurídicos, y todo ese proceso de conocer el caso. Me perdí, pero bueno, estoy resumiendo, ya estoy en las carreras. La acción de tutela se pierde. La acción de tutela se pierde porque entonces este proceso de mirar este archivo jurídico nos permitió ver cómo todos esos aspectos que les hablaba de la justicia hídrica, y mirar la justicia hídrica, cómo se vio en la acción de tutela, cómo la vieron los demandados, municipio de Medellín, empresas públicas y los jueces. Entonces, ¿qué sale pues ahí a grosso modo del análisis? Primero, que hay una posición legalista de la justicia en EPM, en el municipio y en los jueces. Ellos subordinan el mandato constitucional o la falta de acceso al agua o a un saneamiento básico, lo subordinan a un mandato legal que dice que no se puede prestar servicios públicos en zonas de alto riesgo. Y ese ha sido, digamos, que un caballito de batalla de las instituciones para negar el acceso a los servicios en estos barrios. ¿Qué pasó y qué nos pudimos dar cuenta ahora en la investigación? Por lo que pudimos conocer el poder hídrico de EPM. EPM hizo lobby en el gobierno para conocer, para incidir en esa normatividad, y crearon un decreto que les permite hacer obras en estos barrios, obras de este tipo, así. Ustedes ven ahí que es un camino, se ve plenamente la frontera urbano-rural, eso es más rural que urbano, pero hay una superestructura que solo puede hacer EPM,
y ellos mismos consiguen crear un decreto para poder llevar el servicio a este barrio. Entonces diremos sí, pero pues maravilloso que lleven el agua por fin, y sí, pero es cómo lo han hecho y cuál es el argumento que ellos tienen. En entrevistas con funcionarios de EPM es claro que ellos nos dicen que administrar la pobreza es rentable y que ellos si lo hacen. Hay un funcionario que decía, nosotros somos Madre Teresa de Calcuta, pero no solo Madre Teresa de Calcuta, también hay un interés rentable porque este programa nació de administrar el índice de agua no contabilizada. Entonces, bueno, son una serie de características con las que se puede ver este poder de EPM. Y ustedes dirán, digamos que la violencia, ¿dónde está la violencia? EPM no ejerce violencia, como se pudo ver, por ejemplo, en el caso del marco teórico, que bueno, con más tiempo lo podría explicar. Pero yo he visto, digamos, como en esa, pues se ve la capacidad de doblegar, la regulación que tiene el Estado, o esa capacidad regulatoria del Estado. Y también se puede ver violencia, digamos, en estas obras de infraestructura tan grandes que van desplazando, y en esos desalojos, en esos procesos de desalojo, o en esa relación que tiene EPM con el municipio de Medellín. Y también como me faltó de pronto contarles en el contexto cómo ha sido esa entrada también del Estado al territorio. Ha sido una forma violenta porque al principio hubo quemas y no querían a la gente ahí, la sacaban violentamente, bueno, etc. Pero entonces estas imágenes, ya para terminar, nos llevan a ese poder simbólico de EPM, que lo hemos visto representado en estos dos ejemplos muy recientes. Primero, que quieren llamar el programa de Unidos por el Agua, que bien, ahí más o menos les puede contar algo de cómo surgió, lo quieren llamar Héctor Abad Gómez, cooptando el discurso de una persona que tenía un pensamiento colectivo de la salud y que tenía con otros intereses muy diferentes a no llegar a la casa. Todos estaríamos con una mujer que la discriminan, para mí es una imagen totalmente discriminatoria, y cómo entonces eso es lo malo y lo bueno es EPM, es como el asunto ahí. Muchas gracias, profe Elizabeth. Nosotros como grupo de investigación, las investigaciones fundacionales y los grandes procesos allí no han estado muy centrados en la ciudad de Medellín. Después, más recientemente, en la última década, sobre todo estudiantes a partir del pregrado, del posgrado, han venido trabajando mucho más en la ciudad. Sin embargo, es claro algunos elementos comunicantes en lo que han sido los procesos de abordaje del grupo y lo que ahora nos plantean, y creo que a partir de eso podríamos. Entonces quisiéramos como eso, que si ustedes a partir de esos temas en común o que en toque quisieran hacer las preguntas, e inicialmente le quisiéramos dar como la prioridad a los dos compañeros que en este momento hacen parte del semillero, que también han leído ya un poco, han generado otros diálogos con los textos de ustedes, si alguno de ellos dos, o si no ya abrimos para el resto de personas. Entonces no sé si Julio, el compañero. Buenas tardes. Digamos, para mí la revisión de los artículos que nos enviaron al semillero fue muy interesante, porque hay un par de cosas que me llamó la atención, y era como la evolución del investigador, en este caso la investigadora, y cómo iban apareciendo como unos temas que aparecen y se van como dando digamos como por desarrollados, por explorados, y van llegando otros y van llegando otros. Me sorprendió la exposición de hoy, que dejaba de revisar temas mineros que están como por fuera de la ciudad y los traes a la ciudad directamente. Yo creo que una pregunta que me llama la atención es el tema del espacio hidrosocial. Quisiera de pronto que le sacáramos un poquitico más de punta a ese concepto. Si de pronto juntamos las tres preguntitas para que hagamos un bloque. Si de pronto alguien más
la compañera. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Diana. Yo quisiera que pudiéramos profundizar un poco en la manera como lo nombramos, esas formas otras de acceder, ¿cierto?, al agua, que pues es, digamos, un derecho fundamental, cuando de alguna manera desde fuera se criminaliza la manera como las comunidades acceden, ¿cierto? Pero entonces hay otros sentidos que cuando vamos a los barrios la gente habla, por ejemplo, de cosas como conexión artesanal, ¿cierto? También reivindicando que no están actuando de manera ilegal, sino que es una cuestión de sobrevivencia, es una cuestión de derechos, es una cuestión de derechos que se les ha negado y cómo ellos mismos acceden a través de sus formas, ¿cierto?, de sus propias estrategias. Entonces podríamos mirar cómo esas otras formas alternativas de nombrar, que nos saquen un poco como de esa discusión legalidad-ilegalidad, que es donde muchas veces nos hemos enfrascado y que realmente niega la potencia que tiene ese trabajo comunitario en términos de acceder, por ejemplo, a un derecho como este. Allí, para ajustar también con otro asunto que trabajamos en el grupo, que me acuerdo cuando estábamos en el proyecto de consulta previa de mecanismos de participación ciudadana en contextos de megaproyectos de desarrollo, justamente la profesora Gloria Lopera nos hablaba del derecho también como campo de disputa, y a partir de allí pues hacíamos unos planteamientos en torno a las ¿cómo es que se llama el título? Inclusiones inconclusas, a partir de la lectura de cómo es esa activación por parte, por ejemplo, en el contexto de Marmato, cuando los mineros entonces artesanales empiezan a solicitar consulta previa y a partir de unos procesos de rendización empiezan a reivindicar, activar herramientas jurídicas. Pero allí pasa algo que justamente les proponía ahorita en la mañana y es muy fuerte en la ecología política, y es como cuál es la frontera de relación entre lo que es el investigador y los actores territoriales. En la ecología política es muy fuerte, sé que en parte de lo que ustedes han hecho también, entonces me gustaría si pudiéramos conversar algo al respecto, porque en temas como en la mesa interbarrial desconectados es muy claro cómo se articulan con Escuela del Hábitat, pero con Corporación Jurídica Libertad, pero con Miserior, cómo empiezan a llegarse allí, y esos límites no son muy claros entre, es que este es netamente académico, este es netamente político, este es netamente comunitario. Y una última pregunta que la compañera Natalia Urrea. Gracias. Bueno, yo quisiera que abordáramos el tema de cómo se ha visto allí la intersectorialidad en ambos casos pues, que ustedes tienen acá de estudio, y el tema de la gestión territorial del agua, cómo se pasa desde esas quejas, digamos que a veces son individuales, a una gestión más territorial y colectiva. ¿Cuáles son entonces esas dinámicas que aparecen acá? Y si de alguna manera eso se puede contrastar con los procesos que se han dado en Suroeste en unos contextos pues, más mineros. Bueno, trataré creo que de complementarnos también. Entonces, la primera pregunta, que primero remite, creo yo también, en esa idea de trayectorias investigativas. Para mí la relación campo-ciudad, mundo rural y mundo urbano, para mí hay un diálogo constante, y es decir, no deja uno de pensar el territorio rural y toda la matriz mineroenergética al pensar la ciudad, está en constante conexión, y eso es muy, muy potente. Entonces, permitir pensar el urbanismo del agua en Medellín me ha dado pie, o nos ha dado mayor argumentación y fundamentación para entender los conflictos mineroenergéticos alrededor de toda Antioquia, del país y de, por ejemplo, América Latina, que es el lugar donde más, digamos, conozco. Y efectivamente, una cosa que no dijimos es que, por ejemplo, una de las oleadas más fuertes de desplazados en la Cruz vino de Hidroituango. En un momento anterior
a ese momento de la represa. Entonces hay una relación constante, tanto en los procesos de despojo, de cómo se despoja a las personas de su derecho territorial y sus derechos, por ejemplo, al agua o culturales, se los despoja. Esta gente termina llegando a las zonas, a las ciudades, y esos territorios los investigadores chilenos los han llamado territorios sacrificables. Son lugares de sacrificio donde han sacrificado esos lugares para la extracción de minería y de energía, que es importante para el sistema de consumo capitalista tan potente que vivimos. Entonces hay completamente una conexión de ida y vuelta que creo yo que hace que uno tenga unos mejores argumentos, y también nos pone con retos también mayores sobre cómo pensar la sustentabilidad. El tema del territorio hidrosocial, ese territorio hidrosocial, te voy a decir un poquito primero cómo se ha manejado conceptualmente. ¿Qué pasa? Existe por un lado lo que se va a llamar como la ecología política anglosajona, y la ecología política anglosajona, que ha sido muy desarrollada por una parte en Inglaterra, otra parte en Estados Unidos, y de ahí, bueno, en diferentes lugares de Europa, se ha dedicado mucho a pensar en un primer momento el agua. Entonces tú vas a ver que los primeros escritos van a ser de Eric Singueru, específicamente Ecología Política del Agua, justamente con una tesis que uno diría una posición un poco desarrollista, porque su tesis es sobre Ecuador. Entonces es a partir del metabolismo urbano del agua en Ecuador que él hace su libro sobre qué significa el agua como naturaleza híbrida. A partir de ahí vamos a ver que empiezan a crearse conceptos diferentes. Se han creado paisaje hídrico, es un concepto muy importante. Por otro lado, se creó otro concepto como el ciclo hidrosocial, otro concepto que ha sido territorio a solas, y podemos distinguir por una parte literatura anglosajona y autores que escriben en inglés sobre estos conceptos, pero también está la ecología política latinoamericana. Y acá quiero traer cuenta que la ecología política latinoamericana lo que hace es construir epistémicamente conceptos desde autores que puedan comprender las realidades latinoamericanas. Y eso hemos podido tener como una gran producción sobre el espacio, con la geografía crítica brasilera, muy potente, y todo el tema de territorio muy fuerte desde Brasil, pero también autores colombianos, Arturo Escobar, entre otros, muchos. Y también, pero lo que sí quiero traer a la luz es que la ecología política del agua, sí, en un primer momento en América Latina va a citar a los anglosajones. Entonces todo el tiempo es a partir de Singueru, a partir de gente como Linton, Jessica Batts, a partir de Rutger Bollens, un montón de gente que ha escrito en inglés o desde Europa, pero a veces en sociedades como supuestamente subdesarrolladas o en búsqueda de desarrollo. Una perspectiva crítica, pero uno podría decir que también un poco a veces desarrollista en ese sentido. Bueno, pero ha habido una idea de tratar de crear conceptos que puedan hacer un diálogo, sí, con estos otros pensadores, pero también de ser más precisos sobre qué implica el conocimiento de esas sociedades barrocas, mestizas, latinoamericanas, en las cuales vivimos. Entonces, territorio hidrosocial tiene por un lado, uno de los primeros que van a crear esto es como que lo que hacen es decir, vamos a unir tres conceptos: territorio, ciclo hidrosocial y poder hídrico. Y lo que hacen es crear a partir de estas tres categorías este concepto de territorio hidrosocial. El texto de Gerardo Damonte Valencia, que es Redefiniendo el territorio hidrosocial en Nica, en el caso peruano, lo que hace es hablar de esta forma conceptual a partir de estos marcos teóricos anglosajones. Te lo digo ¿por qué? Porque hay otra propuesta que habla de territorialidades hidrosociales. Y esas territorialidades hidrosociales se van a marcar mucho en la geografía crítica brasilera. Y ahí va a traer mucho a Hasberg,
a todo el trabajo también de Carlos Walter Porto González, el trabajo de otros, hasta un poco de Milton Santos, pero hablando mucho sobre cómo es que pensamos esas diferentes formas de apropiarse el territorio y formamos territorialidades distintas en un mismo espacio. Entonces digamos que hay, eso solamente para que tengas como en cuenta que hay una literatura amplia, pero que todavía ahorita se está construyendo como este marco teórico de lo hidrosocial con territorialidad, porque lo que se quiere es que se haya una relación con el agua en ese pensamiento de relación híbrido o naturalezas híbridas. Bueno, eso con respecto a un poquito el tema conceptual. El tema del derecho como un campo de disputa y frontera de relación de diferentes actores. Lo que ha sido bonito de esta investigación es que hemos tenido la posibilidad de trabajar en grupo interdisciplinar y tenemos también abogadas, por ejemplo Elizabeth es abogada, hay otros que tenemos hasta personas de las ciencias sociales y también tenemos a personas que han estudiado zootecnia, por ejemplo. Y eso nos ha dado justamente para hablar mucho sobre qué significa la investigación-acción y qué implica entonces cuál va a ser nuestro papel como investigadores. Ha sido un proceso muy interesante porque lo que implica para las investigadoras es que constantemente hagamos un cuestionamiento a qué cosa es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y a pensar mucho los acuerdos éticos. Entonces en la investigación en el Faro se hizo constantemente un diálogo de acuerdos éticos con el movimiento social, también en el caso de la Cruz con lo que es Corporación Jurídica Libertad, sobre cuál va a ser esa relación como investigación, como academia, pero también porque también hemos participado ya en términos jurídicos, también con acciones, es más, a veces se solicita que hagamos cosas y también tenemos 3 abogadas en el grupo, entonces sí son bastantes. Y justamente una de ellas ahora es egresada y trabaja como la asesora jurídica de Penca de Sávila. Y lo bonito ha sido que todo el proceso de investigación en acción que ella hizo en el Faro ha generado que ahora como abogada, defendiendo los abortos comunitarios, ella siente que tiene una comprensión mucho más profunda desde la ecología política. Y ese diálogo para ella fue importantísimo, porque ella vino de la Facultad de Derecho aquí, de la Universidad de Antioquia, si bien tenía una intuición y ella trabajó con el tema del agua en Granizal, ya la parte conceptual y el trabajo etnográfico y esa relación de investigación-acción hizo que profundizara mucho más los elementos técnicos jurídicos del asunto. Y tiene que ver con la pregunta que hacía sobre cómo nombrar. Completamente de acuerdo contigo. Nosotros, por ejemplo, tratamos siempre de cuestionar esos elementos legalistas o hablar de ilegal y eso, pero también a veces hay que saber cómo lo nombran, o sea, ser muy claros en cómo lo nombran cada uno de los actores y evidenciar esas contradicciones, evidenciar también esas puestas de naturalización que hacemos también muchas veces. Y el tema de intersectorialidad, creo que ahí también a lo mejor tú lo puedes responder un poquito más precisamente con el caso también de la Cruz. Bueno, sí, entonces pues quería decir algo sobre el tema de las otras formas de acceder, que siempre se ven como que la otra forma de acceder es ilegal, y yo creo que ahí jurídicamente sí hay la forma de que sea legal, pero tienen muchísimos obstáculos para ser legal, entonces mejor dicho siempre va a ser ilegal, pues siempre cualquier otra forma va a ser ilegal, pues si lo pensamos acá en estas laderas, por el tipo de territorio, porque es difícil encontrar el acceso al agua, porque en muchos de los casos son conexiones ilegales del mismo tubo de EPM, que para eso EPM también en su poder que tiene creó los medidores hídricos, entonces es complicado que en la ciudad haya una forma legal de acceder al agua que no sea EPM. Pues yo
desde la legalidad yo lo veo así. Entonces sí puede ser pues como lo dice la profe, entonces ella mira cómo la gente lo nombra y cómo ellos de pronto entonces también reivindican su derecho sin estar pensando en que es una forma legal o no. Y en el tema de la intersectorialidad, pues en el barrio La Cruz es muy potente la fuerza que tienen las mujeres y todo lo que las mujeres mueven, porque los principales liderazgos provienen de las mujeres y hay hitos históricos también como Ana Fabricia, el caso de Ana Fabricia Córdoba, y que se ve que son ellas las que llaman a los hombres, ya casi no se ven los convites. Entonces yo veo pues como que la lucha de la mujer es muy evidente en La Cruz y sobre todo por el uso al agua, porque son las que padecen también la necesidad del agua, porque son las que están en la casa y también porque en el censo comunitario que se hizo en La Cruz ellos vieron que la mayor parte de la población en La Cruz son mujeres cabeza de familia y menores de edad. Entonces creo pues que ahí se ve pues bien ese tema de las mujeres y cómo estas quejas individuales han pasado a ser colectivas. Eso también se vio allá bastante, pero porque hubo un momento en que todas las organizaciones sociales se unieron. Entonces esa fuerza que les decía yo ahora, que tomó el derecho y que todos sabían hacer un derecho de petición, una acción de tutela, se transformó en organización social y creo pues que esa es como que ha sido como una forma pues como de ellos incluso fue una pelea jurídicamente, fue una pelea que se sabía que estaba perdida, que atreverse a hacer una tutela de acción, una acción de tutela colectiva, cuando sabemos que las acciones de tutela son para casos individuales. Y claro, pues les dijo, no, usted haga una acción popular, ustedes tienen otro medio de defensa, pero ellos creo que la misma mesa de desconectados, pues sus abogados y la comunidad han dado pues como también esas luchas para que sea colectivo, para pedir la gratuidad del servicio, que era lo que pedían en esa tutela, independiente de que fueran ricos o pobres, de gratuidad del servicio para todos. Bueno, muchísimas gracias, profesoras, por alentar este diálogo académico. Les invitamos igual a estar en el resto de la presentación si lo desean, que vamos hasta las 4 de la tarde. Y la profesora Claudia entonces va a presentar la siguiente. Muchas gracias. Gracias.